El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tenga la bondad de sentarse. Hoy celebramos una fiesta muy bella y muy hermosa en la iglesia que se llama la fiesta de la Santísima Trinidad. Es el centro vital de toda nuestra fe. Por eso es una festividad muy especial y es el gran misterio del cristianismo. Normalmente cuando nos unimos a orar, cada vez que rogamos privadamente, empezamos con la señal de la cruz y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces este signo lo hacemos sin pensar en el significado tan hermoso que él representa para nuestra vida de cristianos, como que caemos en la rutina. Y hoy la lectura nos muestra el significado que este misterio representa para nuestra fe. Llamamos misterio a la Santísima Trinidad, porque habla de la realidad, aunque hay solamente un Dios, hay en Dios tres personas, y todas esas personas son esenciales en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Y esa relación comienza precisamente el día de nuestro bautismo, que hay esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No es fácil de explicar, sino más bien es tratar de identificar esa presencia en nuestra vida. Y cada vez que nosotros nos dirigimos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, nos estamos dirigiendo a nuestra propia esencia divina, la cual somos partícipes por la gracia del bautismo. Por eso no podemos nosotros convertirla en rutina. Es como si nosotros, teniendo el papá y la mamá, pasan los días, no los saludamos, en fin, los extrañamos, no importa. Y eso pasa a veces en la casa, ¿no? Se levantan los muchachos, entre los mismos esposos, su preocupación es ir al trabajo, cualquier cosa, en fin, rapidísimo, en fin. O primero está el computador, el tablet, lo que sea, y lo mismo nos pasa con ese gran misterio, la identidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso ha perdido ese significado y por eso no lo entendemos. El misterio de la Santísima Trinidad es una verdad que está muy por encima de nuestras capacidades intelectuales, pues entre nuestra inteligencia y la sabiduría de Dios existe una distancia infinita. Es difícil que nosotros entendamos a Dios intelectualmente. Es imposible,
porque nuestra mente no alcanza a entender lo que es Dios para nosotros. Solamente lo entendemos cuando vivimos este misterio en nuestra vida y lo hacemos con ese respeto y con esa seguridad, con esa fe y con esa esperanza de amor. Es la única forma. Sin embargo, lo importante de este misterio central de nuestra fe no es explicarlo, sino vivirlo. A lo largo de toda la historia, siempre han habido teólogos, filósofos, en fin, tratando de explicar el misterio de la Santísima Trinidad, pero eso no se puede. Solamente se entiende viviéndolo. Y aquí en la tierra somos llamados a participar de la vida de Dios Trinitario, porque es algo el enlace de tres personas a la cual formamos parte de la vida. No se puede hablar de familia si no hay un papá y una mamá y unos hijos. No se puede hablar de nuestra fe cristiana si no hay un Padre, no está el Hijo y el Espíritu Santo para decir soy cristiano, soy católico. Ciertamente mientras estemos aquí en la tierra, no podremos vivirlo en plenitud, es imposible. En efecto, nuestro fin último es la unión para siempre con Dios en el cielo. Pero desde aquí en la tierra podemos comenzar a estar unidos a la Santísima Trinidad y ser habilitados por las tres personas. Jesús nos dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahí está el secreto grande de la Santísima Trinidad y es el mandamiento del amor. Por eso el domingo pasado hablamos, misterio de Pentecostés, ir por todo el mundo, la paz sea contigo, y sopló el Espíritu Santo, porque es que la fuerza de la Santísima Trinidad es el amor. A veces nosotros, cuando no entendemos bien el catecismo, como que tratamos de inventar una serie de respuestas para hablar de Dios, para hablar de nuestra vida y para hablar de nuestra fe. Pero el secreto más importante y la calidad más importante del misterio de nuestra fe desde la Santísima Trinidad es el mandamiento del amor. La grandeza del cristiano es vivir el amor. En primer lugar, que fuimos imagen y somos imagen y semejanza de Dios. Y por nuestro bautismo somos hijos de Dios. Porque fuimos ungidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no fue una acción obligada, sino fue un regalo de Dios. Para decir que usted ya no solamente es una criatura natural, sino es un ser espiritual, sobrenatural, llamado para el cielo. En la Santísima Trinidad es entonces uno de los misterios escondidos de Dios que no puede ser conocido a menos de que Dios nos lo dé a conocer. ¿Cómo nos da a conocer ese misterio de Dios? Fácilmente, el que está entre ese misterio de la Santísima Trinidad, a la cual nosotros también somos partícipes por los sacramentos, lo vemos en primer lugar a través de los otros sacramentos, como es el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la penitencia, la unción de los enfermos, el sacramento de la orden presbiteral y el orden del matrimonio. Y todos los sacramentos están motivados y fundidos por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea? La tarea es siempre entender y vivir ese misterio en cada sacramento. Por eso nosotros comenzamos la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos familia, somos comunidad.
Y en el sacramento de la confirmación lo mismo. Recibe por esta unción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la acción del Espíritu Santo. En el sacramento de la penitencia, yo te asuelo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unción de los enfermos, yo te unjo para que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la unión del matrimonio también, esta relación de hombre y mujer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la grandeza de la persona no está simplemente por ser una persona humana, sino porque está en el nivel sobrenatural, gracias a la Santísima Trinidad. Y ahí la grandeza de los sacramentos, la grandeza del matrimonio. Por eso los que no se han casado todavía por la iglesia, pues están perdiendo esa plenitud de la grandeza del misterio de la Santísima Trinidad. Porque Dios no obliga a nadie. Es como la vacuna, no obliga a nadie, pero le da su responsabilidad para que goce. Lo mismo pasa con el misterio de la Santísima Trinidad. Queremos disfrutar de esa grandeza divina, que no es una grandeza de que parte solamente para el momento, como el bautismo, y ahí quedó, sino que es el comienzo del crecimiento de nuestra vida hasta llegar al cielo cuando Dios nos llame. Mire qué cosa tan hermosa. Por eso los sacramentos son la esplendor y la grandeza de la vivencia del misterio, y todo se centra en el sacramento del amor. Si no hay amor, si no hay comprensión, ¿por qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No puede haber triángulo si no hay tres pedazos. No puede haber familia si no hay un papá o una mamá, pero dentro de ese misterio tan grande. Por eso, tres personas distintas, pero un solo Dios. Y Dios comienza a revelarse como Trinidad poco a poco. El que vive el misterio de la Santísima Trinidad también goza de la grandeza de la creación. Las plantas, mira ahora en ese tiempo, todo es verde, imagínense. Una persona cristiana enamorada de Dios que vive su misterio, dice, esto es creación para nosotros, cuidar el aire, cuidar el agua, cuidar todo. Mi vida es creación de Dios, porque la persona más importante de la creación somos nosotros. Y lo entendemos cuando vivimos el misterio de la Santísima Trinidad. Y gozamos también de su naturaleza. Y a la vez también nos comprometemos a cuidar esa naturaleza, esa unidad, ese amor, esa unidad. Luego Jesucristo mismo quien nos lo da a conocer. El primer momento en que se revela las tres personas fue en el bautismo de Jesús en el Jordán. Nos dice así el Evangelio. Una vez bautizado Jesús salió del río. De repente se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz celestial que decía, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Es la grandeza también del bautismo. Por eso, si nosotros entendiéramos la grandeza de nuestro bautismo, no lo haríamos inmediatamente apenas está el niño, nace y ya. Toca bautizarlo porque es emanar de la presencia de la Santísima Trinidad. Pero cuando el niño deja, no, hay que bautizarlo a 3 meses, 1 año, hasta 7, 10 años. No he entendido nada. Nada. Porque no hay esa conciencia, la divinidad de nosotros. La vida es hermosa, es por el misterio de la Santísima Trinidad. Aunque las tres personas distintas son inseparables en su ser y en su obrar, el Padre le atribuye la creación, al Hijo de Dios la redención y al Espíritu Santo la santidad. La santidad. Nuestra propia vida se abre a Dios y a la Iglesia con el bautismo que se nos administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con el signo de la cruz nos signamos pronunciando los 3 nombres de las personas divinas. A la hora de alabar a Dios decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A mí la experiencia, yo entiendo cuando
hay conciencia del bautismo es cómo celebramos el bautismo. Las personas vienen preparadas, van a la preparación. Y dice, ahora vamos a poner el signo de la cruz a su ahijado, a su hijo. Y se le dice el nombre, pues la señal, el nombre del Padre, el Hijo. Y uno lo hacen así, es como echando, ¿cómo se dice? ¿No? Limpiando así, simplemente así. No tienen conciencia de lo que es el signo de la cruz, Santísima Trinidad, como si fuera pañetando ahí. Y el otro, no, así, otro así, infinito eso. Por ese momento es el más sublime porque es el regalo espléndido de la vida. Ese papá, esa mamá y esos padrinos le están dando la herencia, no de ellos, sino de Dios, y yo la acojo con mucha bondad, con mucho respeto y con mucha seguridad para la vida eterna. La vida eterna. Y a veces somos tan irresponsables también con el signo, como un futbolista metió un gol y ya se hace así, pero ni sabe por qué lo hizo. Eso no tiene sentido. O por cualquier cosa, es como llevar el rosario en el carro, pero el que conduce no reza el rosario. Entonces estamos nosotros, precisamente, esto nos invita a nosotros también a valorar la grandeza de nuestra fe, la grandeza del amor de Dios. Por eso, las tres divinas, la hora de alabar a Dios, decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El acto cultural por excelencia que es la Eucaristía lo hemos iniciado con el saludo trinitario, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, que implica mi bautismo. En ese momento es mi bautismo, mi bautismo. Y el otro importante momento de la misa del sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por eso, en ese momento, la presencia, cuando se por Cristo con Él en Él, abre la puerta y quien viene a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, no viene simplemente por tradición o por una cosa, sino que viene impregnado del misterio de la Santísima Trinidad. Yo soy elegido porque estoy en gracia de Dios. Vivo esa vida, vivo todo eso. Fíjense que el misterio de la Santísima Trinidad nos une en alegría, en paz. Por eso el Papa Francisco dice, dejémonos de tanto negativismo de la fe y pongamos el camino de la paz del Señor. El que quiere la paz del Señor busca al Señor en la gracia y en el amor, porque Dios es comunidad, Dios no es soledad. Y cuando yo vengo a comulgar, a recibir el cuerpo, es porque yo me he preparado durante la semana. Y decir, el momento más cumbre de mi vida es cuando recibo a Jesucristo de Eucaristía, donde se impregna el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso el que quiere dar a Dios un culto verdadero en espíritu y en verdad, debe profundizar en lo que nuestras vidas concretas significa el misterio por excelencia de la vida cristiana. Y aquí nos encontramos con un gozo misterio revelado también por Jesús. Se trata de que el Dios uno y trino, a quien nosotros creemos, no es un Dios lejano, sino un Dios cercano, tan cercano que somos habilitados por la Santísima Trinidad. Esa es la parte importante. Nosotros, nadie en el mundo puede demostrar a Dios. A lo largo de la historia han querido demostrar a Dios. A Dios no se demuestra, a Dios se muestra con la vida de cada uno de nosotros. Eso es muy importante eso, ¿no? A veces uno se pone a escuchar los comentarios de uno por el WhatsApp, tantas bobadas que tienen, pero no ponen el fundamento, el meollo de la vida, de lo que es realmente el Dios de nosotros. Es el propio Cristo quien nos lo aseguró. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y el Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Mire, y eso está en el Catecismo también. Y hay que vivirlo también en nuestra vida.
San Pablo en la carta a los romanos nos dice, nos invita a entrar de lleno en este misterio de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, los que se dejan guiar. Por eso el trabajo en la evangelización no es hablarles de Dios, sino mostrarles el camino para ir a Dios. ¿No? Mostrar el camino. Y el camino, la verdad y la vida. Y si yo entiendo, yo muestro ya con mi testimonio que yo soy camino también, porque me lo ha dado mi Padre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la persona que me ve y que me escucha, me sigue. No con miedo, sino con alegría. Desafortunadamente en nuestras predicaciones, en nuestros retiros, engendramos un poco de miedo, de susto, para que todo el mundo llore y se desespere. Pero no le mostramos la alegría de ese Dios amoroso, divino, en la cual yo soy la expresión de la alegría de Dios. La expresión de alegría cuando vengo y comulgo, recibo a Jesús. La alegría cuando salgo del sacramento de la confesión y salgo limpio de mis pecados. La expresión cuando soy testigo del sacramento de la confirmación. La expresión del sacramento del matrimonio, cuando soy expresión de esa Santísima Trinidad a la cual he puesto como vértice de mi alegría y de mi paz y de mi felicidad. Nosotros hemos venido a este mundo por medio del misterio del amor. El amor de nuestros padres, y de alguna u otra manera estamos todos en una gran peregrinación de la fe. Y paso a paso estamos caminando hacia el lugar donde nacimos, es decir, hacia Dios que ha hecho posible todo esto. Es el peregrinar de la fe. El mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios, dice San Pablo. ¿Cómo y por qué? Ahí está la tarea, ahí está la tarea. Tanta discusión, tanta cuestión. A veces nosotros nos ponemos a leer la Biblia y a aprender la Biblia para pelear con los hermanos separados. ¿Qué sentido tiene eso? Cuando nosotros no lo vivimos, el amor entre nosotros. Es una manera de ir creando en nosotros. Hay que defender nuestra fe. No con argumentos, sino con nuestro testimonio de vida. Siendo persona de oración, siendo persona de persona, siendo persona de la Eucaristía, siendo persona del sacramento de la penitencia, siendo persona del sacramento del matrimonio, siendo persona de las obras de caridad, viviendo las bienaventuranzas. Esa es la defensa de la fe. Por eso no sabemos todas las respuestas. Por eso tenemos fe. La fe no es un montón de leyes que hay que cumplir. No. La fe es la curiosidad misteriosa con que vivimos la vida. Imagínense, todos los días hay momentos, dice, ¿y por qué me pasa eso? ¿Por qué hoy estoy tan contento y feliz? ¿Por qué pude hacer el bien hoy? ¿Por qué los niños me enseñaron esto? Los niños son los más espontáneos para hablar. Dicen, mire qué cosa tan bonita. A veces los niños dicen, ay, ¿por qué estás feliz? Mi papá se confesó. ¿Y por qué estás feliz? Ay, mi papá se va a casar al fin. ¿No? Son cosas curiosas. No. Ay, papá, mamá, nosotros vamos a la primera comunión y vamos a comulgar. ¿Y ustedes por qué no comulgan? Son respuestas fuertes, que no es para llorar, sino para interiorizar y decir verdad, curiosidad. ¿Y quién lo dice? El misterio de la Santísima Trinidad. Pues la Santísima Trinidad es unidad, sinceridad, transparencia y seguridad. Por eso, ¿cuántas veces trazamos sobre nosotros la señal de la cruz invocando a las tres personas? Muchas veces las trazamos, pero no pensamos. ¿Cuántas veces decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y expresándole con nuestra alabanza? ¿Y cuándo le expresamos nuestra alabanza y nuestra gratitud? ¿No? Ahí está una respuesta.
para que pensemos todos, porque yo y ustedes a veces fallamos también. Fallamos también. A veces ponemos, tiene que ser así, tiene que ser así. No, Señor. ¿Cómo lo haces? ¿Con qué intención lo haces? ¿Cuál es su profundidad cuando tú pronuncias el nombre de Dios? ¿Cuál es la profundidad? Y esa profundidad del nombre de Dios te lleva también a alabar a Dios y a alabar también al hermano en las circunstancias en que sea. Porque el misterio de la Santísima Trinidad es crear unidad, es llevar amor, es llevar comprensión, es llevar fe, esperanza, paz y alegría. Nuestra vida trinitaria, eso nos tiene que llenar de luz, tiene que dar sentido a nuestra historia cada día. Iniciamos nuestra vida en el nombre de Dios Trino y esperamos terminar la etapa de aquí abajo con su bendición, con su bendición. Fíjense, cuando uno nace en el bautismo, inmediatamente su bautismo. Y cuando uno está moribundo, también pide la bendición de la Santísima Trinidad. Cuando estemos en ese nivel. Y uno como sacerdote se da cuenta cuando ese paciente realmente esperaba el acompañamiento para ir a la vida eterna. Se nota en los labios, aún en el dolor, en el sufrimiento, en la agonía, ya. Porque se ha preparado, porque ha ido, su vida no tiene otro sentido. No tiene otro sentido. Recordemos, hermanos, que lo importante de este misterio central de nuestra es no explicarlo, sino vivirlo. Sino vivirlo. Y recordemos que aunque aquí en la tierra somos llamados a participar de la vida de Dios Trinitario de una manera oscura e incompleta, en el cielo podremos vivirlo a plenitud, porque veremos a Dios tal cual es. Este es un tema que debería darse en un retiro completo. Lo mismo el domingo pasado, el anterior y el que viene. Son temas que deberíamos profundizar más que otros, porque esa es la esencia de nuestra fe. Decir Trinidad significa decir amor. Si no existiese la Trinidad, no existiría el amor. Y si no hay amor, no hay nada, no hay vida. Por eso la Eucaristía es vida. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y la motivación viene del misterio de la Santísima Trinidad. Reflexionemos un poquito sobre esto y valoremos nuestra fe desde este gran misterio que es la fuente de nuestra vida en la iglesia. Y así sea.